simples. La primera es, hace mucho frío hoy. A la hora de analizar una oración y clasificar cada uno de los distintos sintagmas, lo primero que tenemos que hacer es dividir la oración en sintagmas. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que se organiza en torno a un núcleo. Aquí tenemos tres sintagmas. Hace mucho frío hoy. Hace, que es el núcleo verbal, hoy, que es un núcleo, o sea, que tiene como núcleo hoy, y como hoy es un adverbio, es un sintagma adverbial, y mucho frío, que tiene como núcleo frío. Como el núcleo es un sustantivo y no comienza por preposición, nos encontramos ante un sintagma nominal. Bueno, hemos dicho que el verbo hace es núcleo verbal. Hoy, aplicando pues, bueno, los métodos que aparecen en la izquierda, es un complemento circunstancial de tiempo. Porque si yo le pregunto al verbo ¿cuándo?, me responde hoy. ¿Cuándo hace mucho frío? Hoy. Complemento circunstancial de tiempo. Esto no tiene dificultad. Pero vamos a detenernos en mucho frío. En mucho frío le pregunto al verbo ¿qué hace hoy? Y me responde mucho frío. Por lo tanto, como la respuesta es adecuada a la pregunta ¿qué?, vemos que puede ser sujeto, atributo, complemento directo. Es decir, las preguntas al verbo, excepto bueno, en el caso de quién o de los complementos circunstanciales, simplemente son orientativas. Hay que aplicar las pruebas, los métodos más fiables, como es, por ejemplo, pues, bueno, en el caso del complemento directo, la sustitución pronominal, en el caso del atributo, aparte de la sustitución que va con los verbos ser, estar o parecer, etc. Entonces, en este caso, nos encontramos con un complemento directo. ¿Por qué? Porque mucho frío lo puedo sustituir por lo y no lleva ser, estar o parecer. Entonces, es un complemento directo. Por supuesto, no es un sujeto porque estamos ante una oración impersonal. Como lo puedo sustituir por lo, complemento directo. Vamos a la siguiente oración. Juan estaba muy enfadado. Un sintagma nominal, sujeto, aquí no hay dificultad, el núcleo es Juan. Juan y Pedro, ellos, sería ellos estaban, el verbo pasaría, cambiaría en número y persona con el sujeto, siempre están en concordancia el sujeto con el verbo. Estaba es el núcleo verbal, también se puede llamar cópula, verbo copulativo. Muy enfadado es el otro sintagma que tenemos. Es un sintagma adjetivo, porque el núcleo es un adjetivo. Desempeña la función de atributo. Vamos a ver. Si yo le pregunto al verbo ¿cómo estaba Juan? Tengo tres posibilidades. Es atributo porque va con el verbo, en este caso estar, y se puede sustituir por lo. Juan lo estaba. Aquí nos encontramos con un predicado nominal. ¿Por qué? Pues porque el núcleo es ser, estar o parecer. En este caso pertenece al verbo estar. En Pedro le prestó 2 libros de aventuras a su amigo Iván. Tenemos más sintagmas. El sintagma nominal sujeto, que también es fácil de localizar porque le pregunto quién y concuerda con el verbo. Él le prestó, si fuese ellos, le prestaron. Sintagma nominal sujeto. El verbo es prestó. Todo lo que no sea sujeto es predicado verbal. Bueno, si llevas esto a parecer, predicado nominal. Le siempre va a ir en posición preverbal antes del verbo y, bueno, en algún caso puede ir junto al verbo en posición enclítica, pero la mayor parte de las veces pues va delante del verbo y separado del verbo. 2 libros de aventuras es el sintagma nominal complemento directo. Tiene como núcleo libros. 2 es un determinante y dentro de este sintagma nominal hay otro sintagma que en este caso es preposicional porque empieza por una preposición y es complemento del nombre. Ojo, de aventuras no se refiere al verbo, se refiere a libros, por eso lo ponemos dentro del sintagma nominal como complemento del nombre. En a su amigo Iván, esa posición, una posición es un sustantivo que acompaña a otro sustantivo, el primero es el núcleo y el segundo va a ser la posición. A es enlace, los enlaces son siempre preposiciones.
en este caso a, y por lo tanto aquí tenemos un sintagma preposicional. Bueno, hemos dicho que el sujeto es Pedro, el resto es el predicado verbal. ¿Qué es 2 libros de aventuras? Le pregunto al verbo, ¿qué prestó Juan? Perdón, ¿qué prestó Pedro? 2 libros de aventuras. Como me responde correctamente, pues tiene que ser una de estas 3 posibilidades. No va a ser sujeto, que ya lo tenemos. No va a ser atributo, que es ser, estar o parecer. Es un complemento directo. Bueno, por la vía rápida es muy fácil. Pedro los prestó a su amigo Iván. Entonces, como lo puedo sustituir todo esto por los, es un complemento directo. A su amigo Iván, la pregunta sería ¿a quién? ¿A quién prestó 2 libros de aventuras Pedro? A su amigo Iván. ¿Es directo o indirecto? En este caso es indirecto, ya tenemos por otra parte otro directo. ¿Por qué es indirecto? Pues porque lo puedo sustituir por le. Y lo tenemos aquí, ya la sustitución, ¿no? Entonces tenemos 2 complementos indirectos. Uno en forma pronominal y el otro en forma de sintagma preposicional. Al profesor le ha gustado mucho tu trabajo sobre los volcanes. Bueno, aquí tenemos el verbo que sería ha gustado, un sintagma que sería al profesor. Recordemos que al empieza por a más el, por lo tanto es un sintagma preposicional porque comienza por a, barra determinante. Profesor es el núcleo, sintagma preposicional. Recordemos que siempre que encabece una oración, un sintagma, siempre que sea la primera palabra una preposición, pues es un sintagma preposicional. Mucho es un adverbio, el núcleo es un adverbio, por lo tanto un sintagma adverbial. Aquí no hay problema. ¿Cuánto le ha gustado? Mucho, con productos de cantidad. Bueno, sobre los volcanes cabe la posibilidad de ponerlo como un sintagma aparte, pero no es así. ¿Por qué? Porque sobre los volcanes se refiere a trabajo, por lo tanto es como antes nos hemos encontrado, pues otro sintagma preposicional con la función de complemento del nombre, con su enlace, es decir, su preposición, su determinante y su núcleo. Bueno, vamos a, después del verbo, se supone que ya hemos cortado al profesor, le hemos dividido en los sintagmas, mucho, tu trabajo sobre los volcanes. ¿Cuál es el sujeto? Obviamente, algo que empieza por preposición como es al profesor no puede ser el sujeto. Vamos a ver si el sujeto es tu trabajo sobre los volcanes. ¿Por qué sujeto? Porque yo le pregunto, ¿qué le ha gustado? Y la respuesta es tu trabajo sobre los volcanes. ¿Cómo saber que no es atributo? Pues porque no iba a ser estar o parecer. Es decir, nos quedan 2 posibilidades. O complemento directo o sujeto. No es sujeto, perdón, no es complemento directo porque yo no puedo sustituir tu trabajo sobre los volcanes por lo. Al profesor lo ha gustado. No, no tiene sentido. Sí es sujeto, porque si en vez de tu trabajo fuesen tus trabajos sobre los volcanes, el verbo obligatoriamente pasa a plural. Al profesor le han gustado mucho tus trabajos sobre los volcanes, es decir, se da la concordancia con el verbo número y persona, dicho con un pronombre. Al profesor le ha gustado mucho eso, si en vez de eso fuese esas cosas, al profesor le han gustado mucho esas cosas. ¿A quién le han gustado mucho? Al profesor. La respuesta correcta, por lo tanto, es directo o indirecto. ¿Por qué al profesor es indirecto? Pues porque lo puedo sustituir por le, como aquí observamos. Le sería la sustitución de al profesor, por lo tanto, complemento indirecto. Cuando una oración comienza por complemento indirecto, en forma de sintagma preposicional, se repite, esto también pasa con el complemento directo, se debe repetir ese complemento directo o indirecto, como ocurre aquí, con un pronombre. Si fuese a los profesores, pues en vez de les sería les. A los profesores les ha gustado mucho tu trabajo. Es decir, no lo puedo sustituir ni por lo, ni por la, ni por los, ni por las. Por lo tanto, complemento directo. Los niños se marcharon a la casa de Pedro muy contentos. Los niños es el sujeto, no hay problema. Si fuesen niños, se marchó. Los niños se marcharon, el niño se marchó. Este es un verbo pronominal, el se va incluido dentro del núcleo verbal. A la casa de Pedro no hay dificultad, es un complemento sintagma preposicional porque empieza por preposición y complemento cutáceo de lugar. Donde se marcharon, allí, a la casa de Pedro.
Despedo es un complemento del nombre, despedo se refiere a casa. Y aquí nos encontramos con un sintagma adjetivo. ¿Cómo se marcharon? Muy contentos. Tenemos atributo, predicativo, complemento de puntuación de modo. Bueno, como es un sintagma adjetivo, las posibilidades se reducen a atributo o predicativo. No es atributo porque no lleva a ser, estar, obedecer, entonces es un complemento predicativo. Muy es un intensificador o cuantificador, ¿no?, de este núcleo, ¿no?, que es contentos. Como es un adjetivo, pues tenemos aquí el sintagma adjetivo. La última oración. Luis se lava los dientes todos los días. Bueno, este es distinto del anterior, porque el ser anterior yo no puedo decir los niños se marcharon a sí mismos. No, aquí, sin embargo, sí. Luis se lava a sí mismo los dientes. Es una acción que recae en sí mismo, una acción reflexiva. Ese se va separado de lava al poder ponerse como a sí mismo. Luis es el sujeto, él se lava, si fuesen ellos se lavan. Los dientes, complemento directo, es un sintagma nominal que se lava los dientes. Como lo puedo sustituir por los, complemento directo. Todos los días tiene dos determinantes, todos y los, que se refieren a 10, que es el núcleo. Aquí hay un pequeño error que lo corrijo inmediatamente. Esto es un sintagma nominal, porque el núcleo es un sustantivo y no comienza por preposición. Complemento de puntuación de tiempo. ¿Cuándo se lavan? Todos los días. El problema está en el se. Luis se lava a sí mismo. Imaginemos que fuese a ella. Bueno, perdón. En las oraciones reflexivas, cuando, es decir, una oración reflexiva es aquella que el se equivale a sí mismo, la acción recae sobre el sujeto o parte del sujeto, como ocurre aquí. En las oraciones reflexivas, si ya tengo un complemento directo, el se pasa automáticamente a ser complemento indirecto. Si no tuviésemos el complemento directo, como sería por ejemplo aquí los dientes, pues entonces nos encontraríamos con que ese se, Juan se lava todos los días, por ejemplo, como ya no hay otro complemento directo, resulta que ese se sería el complemento directo. ¿Entendido? Es decir, en las oraciones reflexivas, si ya hay un complemento directo, el se es indirecto, pero si no hay ningún complemento directo en forma de sintagma, pues ese se pasa a ser complemento directo. Bien. Bueno, en mi página de lengualiteratura.com, en la pestaña sintaxis, pues podéis encontrar estas 6 oraciones y muchas más, hasta 20 de momento, y también oraciones sintácticas, un apartado dedicado al complemento directo, en fin. Bueno, me despido, espero que te haya servido esta explicación. Y si te ha gustado, pues bueno, le puedes dar a me gusta, que lo tienes debajo de este vídeo. Hasta otra.